Teología Pop es un libro que explora la relación entre la cultura pop, la teología y los desafíos del cristianismo actual. En las canciones, películas, memes y series se ven con toda claridad las convicciones y preguntas más punzantes de nuestra generación. La teología del siglo XXI se ve en la titánica tarea de establecer un puente entre sus certezas milenarias y las frenéticas experiencias que nos rodean. Como cada generación cristiana a lo largo de la historia, nos vemos ante el desafío de presentar, en un escenario lleno de nuevos desafíos, la vieja historia de la salvación. Teología Pop despliega las preguntas y los hallazgos de una generación curiosa e hiperconectada que sigue apostando por el reino de Dios y su justicia. Es un libro escrito por hombres y mujeres jóvenes de toda Iberoamérica. 21 teólogos, biblistas, influencers, pastores y divulgadores que hablan desde y hacia el siglo XXI. Teología Pop es un testimonio de la fe de una generación que se siente a gusto entre textos milenarios y pantallas táctiles por igual. Es una prueba de que la reflexión teológica, escrita por las nuevas generaciones desde el sur global y en nuestro propio idioma, está viva y goza de muy buena salud. Bueno, sorprendido acá con el video. Muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de la iglesia, la estaba pensando en voz alta. Y hoy tenemos un super invitado, que es Lucas Pagnani. ¿Sí? ¿Está bien pronunciado, Lucas? Magnin. Eso, Magin, dice Magnin. No, disculpe. Ahorita te digo por qué pensé en eso y se me cruzó por el video que estaba viendo. Lucas Magnin. Lucas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que este libro que has escrito con estas 21 personas prominentes de Iberoamérica va a ser una herramienta, o yo creo que ya está siendo una herramienta muy práctica para lo que son nuestros jóvenes hoy en día, ¿no? Y que están un poquito confundidos, un poquito perdidos, y que en la forma como lo aborda lo hace súper bien. Entonces, bienvenido a La Iglesia Habla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por recibirme y por abrir el micrófono como para hablar de esto, que es concretamente un libro, pero además de un libro es una serie de preocupaciones, una serie de situaciones que nos atraviesan a muchas de las personas de esta generación y ante las cuales estamos buscando respuestas. Los cristianos creemos que el Evangelio es la gran respuesta, pero que hace falta encarnar esa gran respuesta en un montón de pequeñas preguntas que cada uno de nosotros tiene y que nuestra época atraviesa. Así que ojalá este libro sea un granito de arena que contribuya a eso. Yo hasta pienso que va a ser una tendencia, si Dios lo permite, y después vas a entender lo que acabo de decir. Pero bueno, Lucas, ¿quién eres tú? Cuéntanos, ¿quién es Lucas? ¿Argentino? Así ¿Qué es. más? Así es. Lo primero, sí, nacido en Argentina en 1985. Soy una persona muy inquieta y eso me ha llevado a estudiar algunas cosas. Estudié primero comunicación, así que estamos en el rubro. Además de comunicación, luego estudié letras modernas, que es como un encuentro entre letras, literatura, lingüística, ¿sí? Un poco combinado eso. Y finalmente una maestría en teología. Digo finalmente por ahora, porque en realidad soy un inquieto y quiero seguir estudiando, así que vamos a ver hacia dónde me llevarán después los estudios y las inquietudes. Pero sí, siempre me he mantenido como en movimiento a nivel intelectual. A nivel de mi vida personal, estoy casado con Almendra desde hace casi 10 años, cumplimos 10 años el año que viene. Eh, y estamos actualmente viviendo en el sur de España, en Málaga, aunque originalmente vivíamos en Córdoba, en Argentina. ¿Qué más te puedo contar acerca de mí? ¿Por qué ese trasteo de Argentina a Málaga, España? Fue algo que fuimos incubando con el tiempo, no fue una decisión fácil, ya que somos, en general, los argentinos y particularmente los cordobeses muy amigueros, nos gusta mucho estar con nuestra gente, entonces no fue fácil hacer ese cruce, pero sí sentimos como una vocación a dar ese salto de fe, de movernos geográficamente y de ir en pos de quizás algunas intuiciones espirituales que tienen que ver con las cosas que estamos haciendo concretamente hoy, que tienen que ver con el trabajo que actualmente estamos llevando adelante en Editorial Clie, que es una editorial de teología que este año justamente está cumpliendo su primer siglo de existencia.
Y tanto yo como Almendra, mi esposa, ambos estamos colaborando con Editorial CLIE en diferentes áreas, pero trabajando ambos ahí. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, vengo a hablar concretamente de un libro y sí, efectivamente, la literatura ha marcado buena parte de mi vida. He escrito algunos libros, quizás los que algunos pueden haber conocido. Es uno que se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos, que lo publiqué en el año 2019 y 3 años después publiqué uno que se llama 95 tesis para la nueva generación. Y bueno, este es otro libro que se suma a esas búsquedas y bueno, se llama Teología Pop. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y como inquieto que soy, también entre las cosas que me gusta hacer es la música, aunque actualmente no estoy dando muchos conciertos, pero sí hubo un tiempo en el que mi cabeza, mi tiempo y mis ganas estaban puestas 100% en eso, y como parte de ese proceso tuve la posibilidad de grabar 2 discos, que de hecho los pueden escuchar en Spotify y en YouTube, están por ahí, y bueno, dar conciertos y estar en todo ese mundillo cultural, por así decirlo. Así que bueno, como verás, me mantengo en movimiento. Luca, es que me llama la atención eso de música y escritor, eso no se ve muy seguido. Sí, Que, sí, sí, que eso es algo bien particular, ¿no? Son dos sí, es verdad. rollos y dos expresiones culturales totalmente diferentes y enfocadas a públicos y segmentos diferentes, ¿no? ¿Cómo es Ujú. que, o sea, cómo llega la música para toda esta cuestión de hacer música, hacer conciertos, de participar con estos grandes artistas seculares, entendiendo que tu contexto es cristiano? Cuéntanos cómo fue toda esa dinámica y qué desafíos encontraste. Ujú. Yo me considero quizás con 2 grandes vocaciones de vida. Por una parte, una vocación que tiene que ver con ser una luz en la cultura, pensando un poquito en esas palabras de Jesús, acerca de que si uno tiene una luz, no hay que ponerla abajo de la mesa, sino en un lugar donde ilumina toda la Sí. sala. Pienso eso en cuanto a esa vocación de ser una luz en la cultura y al mismo tiempo de trabajar por la sanidad de la iglesia. Esas son, creo que, 2 vocaciones que marcan y han marcado mis años hasta ahora. Y en ese sentido, la literatura teológica es una forma muy concreta de trabajar en pos de la sanidad de la iglesia, por ejemplo. Este libro es una apuesta en esa dirección. Mis últimos libros, mis predicaciones, mi canal de YouTube, que se llama también Teología Pop, que lo pueden encontrar por ahí. Toda una línea de cosas que tienen que ver específicamente con esa vocación de contribuir a la sanidad de la iglesia. Eso por una parte, y por otra parte, la vocación de ser una luz en la cultura también se ha manifestado de diferentes formas, con la misma literatura, pero por ejemplo escribiendo poesía. ¿Sí? Mi libro publicado es un libro de poesía, eh, pero también con la música. En la música, en ese sentido, nunca me moví dentro de un ambiente cristiano, digamos, sino que siempre fue un desarrollo en un contexto de bares, de teatros, de pubs, de salas de concierto, y estando en contacto con mis, no sé, compañeros de banda y músicos y gente de la movida cultural, y siendo una voz en medio de todo eso. Creo que el potencial del evangelio de traer una luz de esperanza a la cultura, pero no necesariamente en un sentido específicamente evangelístico, si se quiere, o proselitista, si se quiere, sino algo que surja de una sensibilidad profundamente cristiana. Yo en ese sentido nunca me he considerado un artista cristiano. Soy un cristiano y soy artista. Y ambas cosas son verdad, y quiero que ambas cosas se puedan desarrollar eh, hasta su florecimiento, ¿no? Hasta su plenitud. Lucas, es que me impresiona esto último que tú estás diciendo, porque sabemos que el mundo de la cultura y especial el de la música es absorbente, es de extremos, es de vicios, o sea, es una situación compleja. Y mantenerse ahí como faro de luz no es fácil, ¿sí? Ujú. Porque conocemos varios casos de hermanos que han sucumbido, o sea, que ya comenzaron este vida artística así como de fe y sucumbieron y están ya en la parte secular y como que esa es la ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho tú para mantenerte y cuál crees? Ahora, te hago la pregunta es porque eso también va como recomendación, ¿no? A Ujú. muchos artistas que están emergiendo y que están floreciendo,
y que deben de tener esa claridad y esa verticalidad, porque me ha gustado mucho lo que tú has expresado, que, ojo, soy artista y profeso una vida de fe, que es algo diferente a decir que soy artista cristiano, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué consideraciones, qué desafíos tú les puedes dar a todas aquellas nuevas generaciones que están incursionando en el mundo de la música o del arte? Bueno, me parece una pregunta muy buena y que daría para un buen rato de Sí, yo charla. sé. Y concretamente, yo escribí un libro sobre este tema específicamente hace unos años, que espero poder hacer una nueva edición dentro de un tiempo, que es un libro que se llama Arte y Fe, de donde justamente me hago esa pregunta, en parte como una meditación teológica y artística, estética, pero en parte también como una autorreflexión, una metarreflexión sobre mi propia práctica cristiana y mi práctica artística, ¿no? Entonces, intentando encontrar sentido a cuáles fueron las intuiciones que me movieron en ese proceso y también encontrando claridad en la escritura y en la historia del arte para pensar como ese diálogo, ¿no? Entre el arte y la fe, que a veces se ha hecho de una manera muy chata y muy proselitista, ¿no? C.S. Lewis tiene una frase que me parece brillante al respecto, y él dice que cristiano es un excelente sustantivo, pero un pésimo adjetivo. Cuando las cosas son algo y como adjetivo cristiano, generalmente lo que termina perdiendo es lo cristiano y muchas veces pierde también en lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces lo que se llama arte cristiano son un refrito de influencias culturales que tienen una intención más de mantener entretenido a un público cristiano evangélico que una propuesta artística sólida, concreta, poderosa, ¿no? Y nosotros decimos, somos seguidores del logos, del verbo, somos hijos del Padre de las Luces. ¿Cómo puede ser que nuestras producciones artísticas no destilen la creatividad y la gracia de aquel que creó todas las cosas, ¿no? El punto es que creo que muchas veces nos da un poco de eso. El mundo puede ser muy grande, la cultura puede ser un lugar que si uno no sabe navegar sus aguas, se presenta como un poco hostil. Entonces creo que sí requiere varias cosas. Yo no le diría a cualquier persona que entre en ese camino, así como no le diría a ninguna persona que intente un camino misionero sin estar preparado para ello. De hecho, en mi libro hablo concretamente acerca de pensar la cultura como un campo de misión. Yo no mandaría a un misionero a algún país del mundo si esta persona no estuviera preparada para hablar el idioma de ese pueblo, para poder entender sus costumbres y para, en un contexto diferente del propio, poder hacer un diálogo entre su fe y esa cultura a la que quiere hablar. Creo que lo mismo pasa en el ámbito artístico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un campo de misión y yo siempre lo he entendido así en mi propia práctica. Por eso, no creo que sea para cualquiera, pero sí creo que hay muchos hermanos y hermanas en la fe que tienen una vocación en ese camino y que no es para nada menor de irse a vivir a, no sé, Zimbabue para predicar el evangelio. De igual manera, ser una luz, una voz en la cultura, en el arte, en la academia, me parece que puede tener una profunda influencia cultural, como ya hemos visto a lo largo de la historia muchas veces. Lucas, es que te ibas hablando y ibas reflexionando, ¿no? Para ser muy concreto en la pregunta. Los artistas normalmente, o sea, cuando hablo es porque hay toda una corriente artística a nivel iberoamericano cristiana, ¿no? Que se dice así, ¿no? Artistas cristianos. Y en lo que yo he visto constantemente es que por alcanzar el éxito, o sea, porque se enfocan primero en alcanzar el éxito y que de alcanzar el éxito ahí sí vamos hacia luz, ¿no? Y en ese pequeño lapso, que puede ser pequeño o largo, los principios y valores bíblicos y de nuestra identidad de fe se vuelven flexibles, ¿no? Y ahí es donde sucumben. Entonces, en ese contexto, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes para que no sucumban en esa situación? Les diría que son, y de vuelta retomando a C.S. Lewis, Sí. les diría que son seres anfibios, en el sentido de que son personas atravesadas por dos aspectos, por así decirlo, ¿no? Así como el anfibio que sabe andar por agua y sabe andar por tierra, de manera similar,
alguien que intenta ser un artista profundamente cristiano, pero profundamente artista también, necesita saber manejar los dos idiomas, por así decirlo. Necesita poder moverse en ambos territorios. Le diría que conozca y que viva muy bien y con toda integridad su fe, y que al mismo tiempo conozca muy bien y viva con toda integridad su arte, ¿no? Que no intente disociar todas estas cosas, ni que artista sea un adjetivo de cristiano, ni que cristiano sea un adjetivo de artista, ¿no? Ser ambas cosas con integridad, de manera solvente, y con una vocación de vida, ¿no? Eh, Cuando el Evangelio está en lo profundo de quiénes somos, es parte de nuestra identidad, lo vamos a manifestar como sea, ¿no? En las cosas que decimos, en nuestras ideas, en nuestros sueños, en nuestro inconsciente incluso se va a manifestar aquello que ha atravesado nuestra existencia. Muchas veces simplemente nos conformamos con repetir un modelo de canción o de obrita de teatro o de literatura, que es eso, un refrito de cosas que ya hemos dicho y escuchado muchísimas veces antes, y que en ese sentido no hay una búsqueda de originalidad estética, por ejemplo. Lo cual no significa que todo el mundo esté llamado para eso, ¿sí? También necesitamos, por ejemplo, canciones para cantar en nuestras comunidades, pero para mí la música litúrgica es otro capítulo para Sí, charlar, ¿no? Porque tiene sus propios desafíos, ¿no? claro. Pero si estamos hablando concretamente de cómo ser un artista y cómo ser un cristiano que hace arte, animaría a aquellos que tienen esa vocación a poder vivir con total integridad ambas esferas de su vida, eh, y permitir que justamente la esperanza cristiana que atraviesa todas las cosas se manifieste de manera orgánica, es decir, no impuesta. No hace falta que aparezca un león en tu obra de teatro para que sea una obra cristiana. No hace falta que pase volando ninguna paloma, ¿no? Hay muchas formas en las cuales el Evangelio, si está prendido en el corazón, va a ir derribando otras barreras y va a ir metiéndose en otros rincones, sin que necesariamente tengamos que ser tan obvios, tan evidentes. Bueno, cuando vengas acá a Bogotá nos tenemos que tomar un tinto, hermano. Porque es apasionante hablar contigo, Lucas. Bueno, ahora sí entremos a teología pop, que quería como esa riqueza para poder contextualizar y poder entender por qué teología pop, ¿no? Uh-huh. Y cómo es que lo desarrollas, cómo viene esta idea. Las 99 tesis me imagino que tiene que ver con Martín, ¿no? Claro, las 95, Eso, el las libro se llama 95. 95 tesis para la nueva generación, y sí es como una especie de, como decir, bueno, Lutero escribió las suyas, yo voy a escribir las mías para mi Eso. época, ¿no? Súper Eh, bien. Así me lo imaginé, ¿no? Dije las 99 de Lucas, las 95. Claro, sí, por ahí va la cosa. Listo. Y en este caso, en cuanto a la teología pop, el pop es una apócope, o sea, es una contracción de la palabra popular, ¿no? Entonces, estar hablando de teología popular tiene varios aspectos. En primer lugar, es el deseo de escribir una teología que llegue al pueblo, ¿no? Que llegue al pueblo de Dios, porque eso significa popular, ¿no? Muchas veces nuestras teologías, y para los especialistas en la materia, eso está muy bien, pero nuestras teologías pueden ser muy crípticas, ¿no? Teologías donde acceden solamente algunas pocas personas que tienen toda esa información, y que de vuelta, como un académico que publica también algunas de esas cosas crípticas, es necesario eso porque es parte de la construcción de conocimiento. Pero este libro es un intento de hacer una teología popular que esté al alcance de la gente. Y parte de estar al alcance de la gente es hablar en el idioma de la gente, que también es el mío, es compartir acerca de cuáles son las preguntas de la gente, del pueblo de Dios, que también son las mías, y las de los colaboradores de este libro. Y concretamente, en el esfuerzo que estamos haciendo en este libro, es dialogar con los productos culturales de la cultura pop, ¿no? La cultura pop, dentro de todos los aspectos que podrían ser culturales, la cultura pop se refiere a una serie de producciones culturales que de alguna manera son accesibles y que hoy en día generalmente las asociamos con el cine, las series, las canciones, los cómics, incluso los memes, ¿no? Son producciones de esta cultura pop, cultura popular, que de alguna manera son mucho más accesibles, por ejemplo, que ir a ver una obra a un teatro, ir a ver
ópera, a una sala de conciertos, ir a un museo o a una exposición o a una muestra, ¿no? Hay cierta accesibilidad de la cultura pop que de alguna manera hace que esté presente en todos lados. Y hoy en día más que nunca, ¿no? Con las diferentes plataformas, ¿no? Tenemos, no vamos a ponerle nombre porque ya todos sabemos a cuáles nos referimos, plataformas de películas, de series, de música, está por todos lados la cultura popular y eso es un gran desafío para nosotros y una inmensa posibilidad también, porque hay un montón de referencias que están por ahí desperdigadas y que si nosotros queremos justamente tender un puente entre el evangelio y la vida de las personas, ahí tenemos un montón de elementos con los cuales poder interactuar, porque esas son producciones culturales que son relevantes para millones de personas. Entonces, si de alguna manera el evangelio tiene que ver con eso, no es un dato menor, ¿no? Y acá obviamente traigo a colación el ejemplo de Pablo en el Areópago de Atenas, ¿no? En Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega al Areópago y mira y dice, ¿cómo le hablo a estos estoicos y a estos epicúreos? Yo soy un judío, fariseo de fariseos, ¿cómo hago para hablarle a esta gente? Y con mucha maestría, Pablo mira a su alrededor, ve que ahí hay un altar al Dios desconocido y dice, esta es la mía. Entonces él le dice, ustedes ya tienen ciertos altares. Y les voy a citar a dos de sus poetas, además. Le cita a Arato y a uno más, no me acuerdo quién. Pero les dice, ustedes ya ahí tienen algo, eso que ustedes es importante, que para ustedes ya es importante, justamente de eso yo les vengo a hablar, ¿no? Y es un poquito el gesto que estamos haciendo en un libro como este. El gesto de poder conectar el evangelio, esta esperanza que compartimos los cristianos, con esas cosas que ya son importantes para nuestros semejantes. Pues mira que te adelantaste a toda la primera pregunta, pero estaba implícito ahí porque iba a decir por qué el nombre, el título del libro, ¿no? Pero por ejemplo, mira, atrapa de una vez el título, ya sea por lo que yo te decía que de pronto en el sistema religioso que hoy vivimos, pues esto lo va a leer un reverendo o un pastor muy de eminencia y va a decir qué herejía nos van a estar vendiendo, ¿no? Por el solo hecho de colocar pop, ¿no? Y pues yo me conecté de una, porque ahí de una vez me conectó Andy Warhol y Lou Reed, que fueron en su parte música y unieron el arte, música y arte para crear todo este movimiento a finales de los años 60 y las latas Así es. Campbell y eso y toda esa cuestión. Y cuando yo vi esto, dije, bueno, de pronto me voy a encontrar con algo de Andy, pero bueno, su merced se parece a Andy, le falta es que sea mono, y porque tiene las mismas gavitas y es delgadito y bueno, la cuestión. Pero bueno, ya abordamos el título. Ahora cuéntame cómo fue. Sé que hay todo un equipo de marketing para desarrollar las carátulas y toda una estrategia comunicativa y lo que quiere. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál fue tu influencia en el desarrollo de esa carátula? Bien, Si bueno, tuviste influencia, ¿no? Porque muchas veces otros dicen, no, yo lo único que dije, hágale y yo le doy el visto bueno. no, yo nunca voy a responderte eso, jamás. Yo siempre soy de los que piensan hasta los últimos detalles y se pone a investigar cómo sacarle el jugo a cada cosita que uno hace, ¿no? Sí. Bueno, después las personas pueden googlear un poquito la carátula del libro. No sé si tendremos ahí disponible como para mostrarla, pero básicamente Sí, la carátula de Teología Pop es como una especie de explosión de luz y de color y de formas que surge de la silueta de una cruz, por así decirlo, ¿no? Cuando estaba imaginando cómo quería hacer esta carátula, primero personalmente con algunas ideas y después trabajándola con Almendra, que como les contaba que es mi esposa, pero que también es como mi tándem creativo, hacemos muchas cosas juntos. Estábamos meditando en esta idea de poder justamente conectar algún elemento como representativo de la teología cristiana con todo el peso que esa expresión tiene. Entonces pensamos en la idea de los vitrales, ¿no? En la idea de los vitrales, de las catedrales, ¿no? Que son preciosos, ¿no? Y dejan pasar la luz, que de hecho es una metáfora que me gusta mucho a mí, ya la he usado, acerca de que nosotros como cristianos, en ese sentido, somos como vitrales. sí. Nosotros no somos la luz. Nuestro gran error es que muchas veces creemos ser la luz. Nosotros no somos la luz. En el mejor de los casos, somos como un vitral que tiene cierta formita, que tiene ciertos colores, y que si está limpio deja pasar mucho la luz, y si no, no tanto. Entonces, me gustó esa idea del vitral
como algo clásico conectado con la historia de la fe cristiana, al mismo tiempo de entrelazarlo con la cultura del cómic, ¿no? Buscábamos como esa cultura del cómic de los años 30, 40, 50, que es como un poco la antesala también de lo que haría Warhol, ¿no? Con el pop art. Me, Entonces, ¿Me permites ahí un sí, momentito claro. expresarte algo? Porque yo, ya que lo tocas, entonces sí lo puedo expresar, porque si no lo hubieras tocado no lo puedo expresar. Cuando yo vi la imagen, la cruz y eso, entonces me imaginé un puño de Batman dándole al avispón verde y que hace pop. Así, ¡Pow! pop, esa vaina. Entonces dije, wow, estos manes sí se la ilustraron bien. Eso fue lo que yo percibí, pero no sé si eso sea real al final. Sí. Estabas muy bien encaminado en tu reflexión, ¿no? Porque la idea era justamente eso, poder de alguna manera hacer un encuentro, ¿no? Sí. Y en un primer momento, la idea era que el fondo fuera como negro y que en el medio estuviera una cruz donde se fusionaran estos elementos. Pero después, Wow. pensándolo y meditándolo un poquito más, en realidad la propuesta que estamos haciendo en este libro es que si uno sabe leer la silueta de la cruz, la cultura pop está llena de Dios, ¿no? Si uno sabe entrever y descubrir a Dios, ¿no? La silueta de la cruz, por así decirlo, en realidad la cultura está llena de Dios. Hace falta que nosotros digamos, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, y prestar un poquito de atención. Hay algunas producciones culturales que son bastante evidentes en ese sentido, en cuanto a su gran poder religioso, por así decirlo. Recién mismo te mencionaba Superman. Sí. Superman primero nace como un personaje conectado con la figura de Moisés. Al principio Moisés es como el gran modelo de Superman, ¿no? Es como un hijo predilecto, que es como un salvador y que es enviado a otro planeta, como si fuera en una barca que va flotando y es rescatado por unos padres que lo crían, ¿no? Es como un poquito la historia de Moisés, pero con el paso del tiempo Superman se va convirtiendo en Jesús, ¿no? Y de hecho hay un clásico cómic de Superman que es el que inspiró Man of Steel, ¿no? La película del 2013 de Superman, que muestra justamente a Superman en una especie de cuestión mesiánica, ¿no? Superman abre los brazos y muere por la humanidad, ¿no? En un gesto definitivamente mesiánico. No me parece a mí un dato menor, porque nuestra cultura está expresando de esas formas las mismas necesidades espirituales que nosotros como cristianos decimos están en el centro de nuestra fe, ¿no? Las mismas búsquedas, preguntas, tensiones, dilemas están ahí ya contenidos, ¿no? Y por eso ahí quien hace el prólogo de este libro, que se llama José Segovia, que es un teólogo y un pastor español que viene trabajando desde hace muchos años la cultura popular, él dice que la cultura pop es una especie de mitología para la era posmoderna, ¿no? Y me parece que da en el clavo, ¿no? Sí, sí, Hoy en sí. día ya no creemos en Zeus y en Thor, pero creemos en el otro Thor, y creemos en Iron Man y en Superman, ¿no? Entonces, ahí podemos ir descubriendo algunos elementos de intuiciones religiosas de nuestra cultura. Creo que nuestro desafío, y este libro va en esa dirección, es justamente conectar esas intuiciones, esas preguntas y esos dilemas con aquello que nosotros decimos, esta es una buena noticia. Totales, Lucas. Permíteme contarte una anécdota de hace poco que estábamos hablando del que murió el que desarrolló la serie de Goku y toda esta cuestión, y yo me la vi y toda la cuestión, entonces yo le decía a un entendido así como su merced los pone, le dije, ese man era cristiano, me decía, no, pero si ese, le dije, que sí, hermano, porque vea, cuando piden las oraciones, entonces alzan y todos, y ese es el poder que le da Goku, ojo, eso es muy de nosotros. Y le dije, y a Satanás, Mr. Satán lo colocan como alguien torpe, que esa es la realidad, porque la soberanía de Dios está por encima de eso. Cierro como la anécdota porque, pues, es una persona atea, entonces le está tratando como de conectar a las realidades de nuestra vida de fe. Pero sigamos acá con el libro, porque esto está apasionante. ¿Cómo hizo su merced para reunir a todas estas luminarias iberoamericanas y que hicieran parte del proyecto? Porque eso es todo un desafío, 21 personas. Sí. Es todo un desafío. ¿Cómo hiciste y cuánto tiempo? O sea, porque me imagino que todo eso fue un trasegar de tiempo, ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso?
Sí, bueno, eso me parece una pregunta linda como para exponer un poco, porque este es un proyecto que quizás yo soy la cara más visible, pero que trae a un grupo de personas Claro. y que se los quiero presentar también a ustedes que están viendo este Dale. programa. Este es un proyecto en el cual participan 21 autores, ¿no? El libro se llama Teología Pop, 21 ensayos para pensar la fe y la cultura en el siglo XXI. Me gustaba esta idea de conectar 21 ensayos para el siglo XXI y de poder encontrar que poder llamar, ¿no? Poder hacer colaboraciones con personas que ya estén pensando la fe y la cultura en este entorno, ¿no? Entonces empecé a decir, ¿cómo se puede, cómo se puede conectar a toda esta gente, ¿no? Yo armé como un esquema primero y dije, bueno, cada uno de los ensayos tiene que tener como 3 patas para que se sostenga bien. Por una parte, tiene que haber un referente de la cultura pop. Una canción, una película, una serie, un meme, un artista, algún elemento de la cultura pop. En segundo lugar, tiene que responder a una problemática actual de las iglesias y de los cristianos, ¿no? Entonces, no puede ser simplemente algo que hable de, de una situación que no tenga nada que ver con la experiencia, sino que toque una fibra de algo que nos esté pasando como cristianos y como iglesias en el siglo XXI. Y en tercer lugar, que no sea una mera moralina, porque muchas veces se hace eso con la Sí, cultura pop, ¿no? Como decir, bueno, hay que ser bueno a diferencia de tal que fue malo. Y ahí se termina nuestro análisis. sí. Sino que quería que fuera un poco más profundo y que fuera un libro justamente teológico, que tuviera profundidad teológica y filosófica. Que no se confundan aquellos que van a buscar en el libro un libro de herejía, que no se confundan aquellos que van a buscar en el libro un libro chato y sin profundidad, Sí. porque se van a encontrar con un libro que aborda temas filosóficos, pastorales, teológicos, bíblicos, históricos, que son complejos, ¿no? Y que creo que cada uno de nuestros autores tuvo una gran capacidad de poder articular estas 3 patas, ¿no? Un elemento de la cultura pop, una problemática actual del cristianismo y una reflexión bíblica y teológica sólida, ¿no? Entonces, así son cada uno de los 21 ensayos y a la hora de seleccionar a nuestros escritores y escritoras, pensé eso, primero que fueran personas que estuvieran creando conocimiento, artistas, intelectuales, filósofos, comunicadores, divulgadores, influencers, pastores, todo tipo de personas que estén en este proceso de pensar la fe y la cultura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que sean personas jóvenes, ¿sí? Todas las personas que participan de Teología Pop tienen menos de 40 años. Ah, Eh, ahí me salta una pregunta. ¿Todos los conocías o...? Algunos los conocía más que otros, a todos los conocía o iba siguiendo su trabajo, a veces no, nunca había hecho la conexión Ah, hasta listo. que tuve esto entre manos, pero sí venía siguiendo su trabajo. Perfecto. Hay algunas personas que son más cercanas, algunas que son amigos, otros que son más lejanos, algunos que por primera vez me puse en contacto con este proyecto, Wow. pero que ya venía siguiendo su trabajo, Sí. ¿no? Y esto me parece potente en varios sentidos. Ah, y una última cosa, y es que son además personas de toda Iberoamérica. Es decir, tenemos a hombres y mujeres que son personas jóvenes y que escriben y piensan en nuestro idioma, ¿no? Eso me parece algo muy potente porque Sí. no suele ser algo que se vea tanto en un libro de teología seria, ¿no? Como generalmente está más asociado a otra cosa, ¿no? Nos da un poquito más de seguridad si es un libro publicado en inglés y que lo traducimos, nos da un poquito más de seguridad y que es gente más grande. Pero yo creo que las nuevas generaciones tienen mucho para decir y que nuestras iglesias están vivas, están llenas de gente que tiene Totales. una gracia de Dios y tiene cosas muy importantes para decir. Totales. No, es que me impacta eso porque 21 cerebros diferentes, Sí, 21 formas de pensar diferentes. justamente. ¿Sí? Con aquellos que tú hiciste el primer contacto, o sea, que no los conocías, ¿cómo fue la conexión? O sea, si hubo una respuesta o te tocó seguirle Ujú. la pista y, oye, no, ¿cómo fue eso? Cuéntanos, enfoquémonos en los que no conocías, cómo Vale. fue, si hubo mucho desafío o no y Ujú. seguimos adelante. Sí, este fue un proceso que llevó varios meses, prácticamente todo el año pasado estuve dedicado, eso, conectando con los autores, acordando con cada uno de qué quería escribir, de qué forma lo iba a escribir,
o incluso desde antes del año pasado. Creo que empecé este proceso como a fines del 2022, una cosa así. Perfecto. Fue un poquito más de un año todo el proceso. Entonces fue conectar con algunos autores, como te dije, algunos que ya conocía, algunos son más conocidos dentro de su área, pienso por ejemplo en Alex San Pedro o en Ana Ávila, que son personas que ya han publicado libros. Había otros que habían publicado otras cosas, algunos quizás no tan cercanos. Había algunos que, por ejemplo, los venía siguiendo en redes sociales, en cosas que iban produciendo, ¿no? Algunos los seguía por su labor académica, ¿no? No tanto por su perfil en redes sociales, sino por cosas que venían publicando en journals, en revistas académicas, en publicaciones especializadas. Y sí me pasó con una o dos personas que me dijeron, no puedo, no tengo tiempo ahora de invertir en esto, o en su defecto, no sé si tengo algo para decir en cuanto a esta forma que se está planteando, pero lo cierto es que hubo una abrumadora mayoría de personas que no solamente que se sumaron, sino que estaban muy felices, digamos, de sumar su voz a un proyecto con estas características, porque, Claro. como te digo, es estar poniendo aquello que nos quema el corazón, la fe que nos ha salvado, que nos ha conquistado, Sí. poner en diálogo todo eso con las películas que estamos mirando, con la serie que estamos viendo, con la música que escuchamos, con la que le gusta a nuestro vecino, a nuestro compañero en la universidad, a nuestro compañero de trabajo. Es algo apasionante también hacer eso, y que genera cosas muy interesantes y no solamente en una dirección, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, solamente nosotros escuchamos lo que nos dice la cultura pop y devolvemos respuestas, ¿no? Pero hay un proceso de ida y de vuelta acá, ¿no? Porque si uno escucha bien, eso que escuchaste, de alguna manera te hace pensar en otras cosas, abre tus ojos, te conecta con otros elementos que vos no estabas mirando, Sí. ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, ya que estabas hablando hace un rato del fin de los años 60 con Andy Warhol y Lou Reed y la Velvet Underground, Sí. yo pienso, por ejemplo, en todo lo que pasó en la segunda mitad de los años 60, los cristianos prestaron atención. Hubo personas que se les pasó el tren por al lado y no estaban en otra cosa. Sí. Pero ahí hubo muchos grupos de cristianos que estaban prestando atención, ¿no? Y no por nada, hacia fines de los 60, principios de los 70, empiezan a surgir muchos grupos que empiezan a atraer a esos jóvenes hippies desencantados, pero no porque le dijeran todo lo que hicieron hasta ahora no sirve para nada, sino porque les dijeron, entiendo esto que hiciste, déjame contarte el resto de la historia, por así decirlo, ¿no? Wow. Porque los cristianos no venimos a decir esto que te pasa no es importante, no es valioso, es pura basura hasta que te haces cristiano. No, nosotros creemos que Dios ha dejado su imagen en todo tipo de personas. Entonces, nosotros reconocemos la imagen de Dios en nuestros contemporáneos y en la cultura en la que vivimos, pero le decimos, esa imagen la encontramos completa en Cristo, que es la imagen perfecta de Dios que nosotros hemos conocido, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros poder hacer ese puente cultural, más que decir, acá se está cortando el diálogo. Creo que más en una sociedad como la nuestra, ¿no? Pensar en una sociedad tan rota, tan tensionada, tan polarizada como la nuestra, qué lindo el llamado de ser agentes de reconciliación en un contexto así. Eres respuesta de muchas oraciones, Lucas. Eso sí te lo puedo asegurar. Estoy realmente muy reflexivo por todo lo último que tú expresabas, porque siempre hay una línea delgada, ¿no? De la religiosidad y el legalismo a la flexibilidad y laxidad, ¿no? Que normalmente esa línea es muy fácil de cruzar. Sí. En esta recopilación con los 21 artistas, esa línea, ¿cómo la viste? Todos bien afirmados, porque ojo, todos estamos en esa lucha. Yo siempre les digo a cualquiera, ¿no? El que esté firme, mire que no caiga. Esa es la realidad del día a día, ¿no? Porque es que si vivimos el evangelio, lo vivimos es en el día a día. Y desde ese contexto es que nosotros tenemos que ser muy claros y ser agentes de reconciliación en esa situación. En esos 21 saberes, 21 recopilaciones, ¿cómo viste esa línea? Me parece muy buena tu pregunta, porque este es un libro valiente, creo, en muchos sentidos. Muy valiente. Y uno de los sentidos en los cuales este libro es valiente es que yo no convoqué a personas que piensen exactamente lo que pienso yo,
ni que piensen entre sí exactamente. De hecho, la persona que se siente a leer el libro muy fácilmente va a reconocer, esta persona escribe más o menos desde acá o desde este otro lugar, o con algunos se van a sentir un poco, no sé desde dónde me está hablando. ¿Cómo puede ser que en un libro convivan todo este tipo de posiciones y de miradas? ¿Qué suele pasar en este tipo de libros colaborativos? Que las personas que escriben son todas de una línea teológica, son todas de una misma escuela, son todas de una misma, incluso rama denominacional, o sea, leen a los mismos autores, tienen los mismos estudios, citan a los mismos libros, y creo que eso puede ser positivo en algunas cosas, pero que se queda corto en muchas otras. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no somos, como dije recién, nosotros no somos la luz, nosotros no somos la verdad, somos seguidores de la verdad, ¿no? Y me gusta pensar la verdad como algo que es en 360 grados, ¿no? Nosotros estamos parados desde nuestro lugar del mundo, con nuestra historia, las cosas que nos pasaron, las cosas que hemos aprendido. Entonces miramos las cosas de cierta manera y puede ser que haya mucho de verdad en lo que estamos viendo, pero si nosotros pensamos que tenemos toda la verdad, somos unos idólatras, porque estamos idolatrando nuestro propio conocimiento. Nosotros no podemos tener toda la verdad. Entonces, es una forma un poco más, creo yo, al menos, un poco más humilde, ser consciente de que hay otras posiciones. No necesariamente para que uno diga todo lo que me está diciendo de aquel otro lado es verdad, pero sí es cierto que me permite tener una mirada un poquito más en 360 grados, un poquito más en 3D, podríamos decir, que eso todo el tiempo me hace volver a pensar por qué pienso lo que pienso, cómo estoy viendo esto. Y además me parece un ejercicio muy potente de vivir en sociedades saludables donde sepamos dialogar entre nosotros, donde no nos convirtamos en personas violentas, autoritarias, que no permiten que una persona que mire las cosas un poquito nomás diferente de nosotros esté con nosotros. Entonces, un libro con estas características es valiente y espero que mis hermanos y hermanas en la fe de todo el mundo sean tan valientes como para dejarse desafiar por miradas que capaz las van a compartir mucho, capaz un poco, capaz que no las entiendan a veces, pero creo que el ejercicio es de por sí saludable. Sí, no, es que Lucas, te hacía la reflexión porque es que el mismo título causa ya distancia, ¿no? Y muchos por el solo hecho de ver el título, sabes que se sesgan, se autosesgan y dicen, no, ni quiero saber de eso, impuro, bueno, la cantidad de cosas de esto. Afortunadamente esto va enfocado es a un grupo objetivo de jóvenes, ¿no? Pero para mí esto lo deberíamos de leer todos. Para mí es un libro para cualquier persona, cualquier edad y toda la cuestión, porque en esa riqueza es donde uno puede encontrar las realidades absolutas de Jesús, que en Jesús sí son absolutas. En él son absolutas verdades y que nosotros estamos en ese trasegar de ser a imagen y semejanza de él. Claro, nosotros estamos en ese camino justamente, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, qué lindo esto que decías acerca de las diferentes edades, porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza uno de los autores que él habla acerca, él usa la película Encanto, no sé si viste la película Encanto de Disney, No. pero usa la película Encanto para pensar, por ejemplo, en la forma en la cual su abuelita es un testimonio de su fe, por ejemplo. ¿No? Tocaste ya la otra pregunta, pero bueno, menos mal, dentro de todos los 21, esas historias tan diversas que deben de ver, ¿cuáles fueron las que, háblanos, aparte de esta que ya nos acabas de contar, de otras 2 o 3 que puedan cautivar a diferentes grupos objetivos? Perfecto. Sí, mira, puedo situar un par, ¿no? Cada uno es muy diferente y creo que no solamente agarra algún elemento de cultura pop específico, ¿no? Qué sé yo, una autora toma a Taylor Swift, otra autora habla de Matrix, otro habla acerca de la serie Legión, otro habla acerca de Civil War de los Avengers, otro habla de Tarkovsky, otro habla, o sea, vamos así para todo tipo de gustos, o sea, va a haber para todos los gustos, ¿no? Y no solamente eso, sino que también cada uno trae su propio saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que te citaba recién acerca de conectar Encanto con el testimonio de fe de su abuela pentecostal, por ejemplo, lo hace un chico que es un académico
de alto nivel en Estados Unidos, por ejemplo, hijo de padres latinos en Estados Unidos. Después, por ejemplo, se me viene a la cabeza otro que habla desde la psicología y cómo podemos hacernos imágenes falsas de Jesús utilizando esta famosa pintura del Monkey Jesus. ¿Te acordás de cuando quisieron hacer una especie de renovación de un cuadro de Cristo y que terminó convertido en una cosa rarísima y que se convirtió en un meme? No, eso no estoy ausente de esa información. Bueno, es conocido como el Cristo de Borja, ¿no? Que Listo. se volvió un meme conocido porque agarraron a un Cristo y lo quisieron restaurar y quedó una cosa muy diferente a Cristo. Entonces, este es un psicólogo pensando en cómo nosotros a Wow. veces reconstruimos a Cristo en nuestra cabeza, pero ya no se parece más a Cristo. Después pienso en otro, Ana Ávila, justamente, la que citaba Taylor Swift, ella escribe sobre Taylor Swift y cómo en su canción Anti-Hero, o sea, antihéroe, vamos proyectando imágenes de nosotros que no son quizás muy parecidas al ideal de las escrituras. No sé, Alex San Pedro escribe sobre Quentin Tarantino Wow. y Ese es el de mis ser, favoritos. bueno, está súper interesante el ensayo de Alex y habla acerca del ser y del deber ser, ¿no? Y cuál es el ser y el deber ser cristiano en medio de todo ese proceso. Después hay un artista que habla acerca de Rezo por Vos, que es una canción del rock argentino. Hay otro que habla acerca de Matrix, ¿no? Por ejemplo, y Sí, cómo eh, en Matrix vemos quizás la imagen de Neo y de Jesús, sí, que muchas veces se han hecho comparativas, ¿no? Como que también Neo es una figura un poco mesiánica, pero a veces los cristianos nos termina gustando más Neo que Jesús, sí, porque Neo termina imponiéndose y destrozando todo a su paso, y nos gustaría un poquito eso. sí. Después hay otro que es sobre Black Mirror, la serie, que es una serie maravillosa, y cómo hacemos teología en el mundo digital, y cómo hacemos una pastoral en el mundo digital. Bueno, hay para literal todos los gustos, y ojalá que muchas personas se vean identificadas con lo que estén leyendo y que además como que encuentren ideas para seguir en la búsqueda. Lucas Magnin, ahora sí lo dije bien, ¿no? Perfecto, perfecto. Lucas, hermano, celestial esta conversación que he tenido contigo. Eh, bueno, no sé, cuando vengas acá a Bogotá, que nos podamos echar el tintín y Tengo, felicitarte porque realmente, ojo lo que voy a decir, yo no leo libros cristianos, no he leído el primer libro cristiano completo, porque siempre identifico un sesgo o algo y pues aburrido uno leer con sesgo, ujú. pero por la forma como escribes este libro, voy a hacer el intento de leerlo y si me conecto con todas esas historias que tú me hablas, porque a mí me encanta el arte y ver como esas vidas paralelas, cómo pueden Ujú. concluir y cómo pueden construir, ¿no? En toda esta cuestión. Gracias por todo tu tiempo, hermano. Se nos acabó el tiempo. Nos pasamos un poquito, pero estuvo bien. Eh, y hermano, Desafío Online es tu casa. Muchísimas Acá gracias. tienes un amigo también y servidor y ya sabes, puertas abiertas acá en nuestro canal de TV y bueno, sin palabras, un mensaje final para todos los que están conectados. Bueno, muchísimas gracias a vos, a Desafío, por esta invitación, por este espacio para charlar de estas ideas. Tengo muchas ganas de ir a Colombia y poder decirle a la cara su merced, como me Eso, dicen ustedes. bien. Pero no, ojalá que nos veamos dentro de poquito tiempo, y que sobre todo estemos con este gran desafío que tenemos por delante, ¿no? De poder ser personas que de alguna manera, con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros pecados, con toda nuestra falta de claridad en tantas cosas, podamos encarnar el testimonio del Evangelio en un contexto que tanto lo están necesitando, que seamos abanderados de las buenas noticias, ¿no? Tenemos unas noticias que pueden hacer una gran diferencia y la han hecho en nuestra vida, que podamos compartir esas buenas noticias sin olvidar que son realmente buenas y que son nuevas también. Ojalá que tengamos esa gracia. Muchas gracias por recibirme. Bueno, aparte de eso, evangelista, nos salió acá Lucas. Excelente, Lucas. Bueno, a todos los que se conectaron en el programa La Iglesia Habla,
Gracias, déjenos sus comentarios y ya saben, lean el libro Teología Pop de Lucas Magnin y los esperamos en un nuevo programa La Iglesia Habla. Dios los bendiga. Gracias, Lucas. Bye.